Amigo, bienvenido a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco. Y el día de hoy continuando con lo que he querido denominar nuestro ciclo histórico, ¿por qué somos como somos? He querido invitar a quizás una de las voces más autorizadas en Venezuela en términos académicos, como hombre de investigación, en términos identitarios, que es el doctor Tomás Straka, Tomás Helmut Straka. Tomás, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Tomás. Voy a leer brevemente que de verdad que quería pasearme un poco por tu biografía. Es un hombre que nació en Caracas el 25 de octubre del 72, tiene apenas un hombre joven de 53 años. Es historiador, profesor, investigador y ensayista venezolano. Actualmente está vinculado a la Universidad Católica Andrés Bello, es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Aquí viene algo que me gusta mucho de tu vida, que es un hombre que estudió bachillerato en el Gustavo Herrera, después en el Instituto Pedagógico, tiene magíster en Historia en la Universidad Central de Venezuela, doctorado de Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, ha sido también Tinker Visiting Professor de la Universidad de Chicago, eres un Fulbright que te llevó creo que a California, a Pomona College, así como investigador de la Universidad Autónoma de México. Entonces no solamente eres autorizado para conversar de este reto de hoy en el estrado sobre qué se puede decir hoy es ser venezolano y por qué somos como somos, sino que además tu propio linaje, qué curioso, hijo de un austríaco checo, que además de madre, tu mamá Medina, barloventeña, luego eres reducto de lo que muchos historiadores dicen y que está en nuestra Constitución, expresión sucinta de mestizaje y de diversidad. Y además formado en colegios públicos en Venezuela, para que quien tenga la duda sobre la formación en nuestros colegios públicos, aquí tienen un doctor además que ya ha recorrido el mundo con nuestros temas de historia. Bueno, para comenzar el debate, yo he dividido el programa en 5 segmentos, tomando tu propia obra, además que es muy intensa y muy prolija, tu obra literaria, principalmente libros como La voz de los vencidos, Un reino para este mundo, La épica del desencanto, también hablas de La república fragmentada, en fin, y El hombre que se inventó a sí mismo, que creo que es el más reciente, ¿no? Sí. Entonces, te he leído y has dicho, mira, no se puede hablar de Venezuela y del ser de por qué somos como somos. Si antes, número 1, no hablamos de caudillismo, militarismo y de ciertos personajes históricos, y la fascinación por los hombres de poder. Número 2, si no hablamos de petróleo. Número 3, si no hablamos de la vocación democrática. Número 4, si no entendemos nuestra vocación fragmentaria. Y número 5, esto te lo dejo al final, vamos a hablar un poco sobre la desmitificación del imaginario venezolano, pero eso lo dejamos para después. Te doy la palabra para que nos expliques por qué somos como somos y cómo somos. Bueno, nada. Inicialmente, de nuevo, el agradecimiento por esta oportunidad. Y bueno, la pregunta es cómo somos, por qué somos como somos, o por qué somos del modo en el que hemos sido y parecemos seguir siendo, y qué posibilidades se abren. Eso implicaría una extensión que podría llevarse varios semestres enteros, o sea, esto para un curso de posgrado. Tú dijiste algo en un principio cuando hablaste de mi biografía, y esto puede ayudar un poquito a poner en contexto la forma en la que enfocamos algunos de los asuntos que vamos a discutir. Bueno, yo tengo estas características que al fin y al cabo no son características excepcionales del venezolano promedio de mi generación. Es decir, aquí vemos que dentro de esa suerte de gran melting pot que fue Venezuela desde el siglo XVIII, del siglo XVII, bajo ciertas circunstancias, hubo una ampliación y un enriquecimiento con la inmigración europea después de la Segunda Guerra Mundial, que es tal vez la primera ola de una gran inmigración a la que pues llegaron muchas personas
Amazonas, en muchas otras partes en la segunda parte del siglo XX, y que en el caso de mi familia se recombinó de una forma bastante particular, pero que se mete dentro de esa ala. No se puede entender a mi papá en Venezuela sin entender lo que pasa en Europa y lo que pasa en Venezuela en aquel momento, pero no es de mí que me estás preguntando, así que no voy a ahondar en esto. Y después el tema de la educación pública. Sí, soy una hechura de la educación pública en estos días que cumplí 30 años de graduado en el Instituto Pedagógico de Caracas. Estaba recordando a mucha gente que estudió conmigo y cómo muchos de ellos eran obreros, personas que de una extracción muy popular, que encontraron en la educación pública una palanca para avanzar. Entonces, ¿qué hay que decir con esto? Que así como yo, para entenderme a mí mismo, tengo que echar un vistazo a la historia, y sin la historia no se puede comprender algunos de los signos fundamentales que me definen. Pasa lo mismo con el pueblo venezolano. Y tú, cuando ahorita acabas de hacer algunos tips que más o menos definen a Venezuela, el petróleo, el caudillismo, no me acuerdo cuáles fueron los otros que señalaste, Simón Bolívar, ese tipo de cosas. Yo, la primera vez que elaboré esto, que me enfrenté a esto, fue obviamente fuera de Venezuela. Esa es la primera circunstancia en la cual uno se pregunta, bueno, ¿por qué somos como somos y cómo le explico yo esto a la gente? En ese momento estaba yo en la UNAM, en una estadia de investigación corta, y me piden hacer un curso muy pequeño, un curso que era realmente un taller, que creo que era día y medio, largo, toda la mañana, se salía a almorzar, después en la tarde, después el otro día creo que en la mañana, o 2 días completos. Y yo le dije, bueno, claves para entender a Venezuela, que después todo esto lo vuelvo un ensayo y lo recojo en el libro de la República Fragmentada. Y yo decía, bueno, ¿qué cosas pueden ayudar a definir a Venezuela, al venezolano? No soy un psicólogo social, no soy un sociólogo, pero sí hay ciertas cosas que pueden ayudar. No soy un antropólogo, que sea tal vez el primer llamado para hablar de esto, pero hay ciertas cosas que lo definen. Hay una cierta vocación, cierta relación con la idea de democracia, hay una cierta relación con la idea del liderazgo que está asociado al viejo caudillismo, pero no únicamente, porque el mismo caudillismo se reconfigura y en él se atan muchas otras cosas. Hay una relación con esa idea de democracia que tiene una dimensión social muy importante. Tal vez con la democracia política hemos tenido mayores dificultades para definirla y perfilarla, aunque hemos sido exitosos en su ensayo, por lo menos por un tiempo lo suficientemente importante como para tomarlo en cuenta. Pero con la democracia social, que es la primera forma como se entiende democracia, sobre todo en el siglo XIX, lo hemos practicado de una forma sostenida. Es decir, para uno entender a Venezuela y cómo somos los venezolanos y qué tenemos los venezolanos, hay que ir a esa historia. Y yo lo veo fundamental esto, es como un pueblo que se inserta dentro de los procesos fundamentales de América Latina, no son procesos únicos de Venezuela. La colonización hispánica, esa raíz hispánica, que permite dentro de las sociedades coloniales un tipo de mezcla de relaciones distintas a las que se dan, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Dentro de eso está el contexto del Caribe, que ya nos hace de primer momento abiertos a un tipo de relaciones que no se ven en otras partes de la América española. Sí, Venezuela ya desde el siglo XVII estamos acostumbrados, por lo menos en la costa, al intercambio con otros países, con otras lenguas, con otras personas, lo cual a su vez se refleja en un tipo de sociedad que siempre tuvo una vocación hacia hacer lo más permeable posible, con lo que eso implicó con algunas tensiones, y eso más o menos después se va a plenamente reconfigurar esa sociedad que tiene esas características con el boom petrolero, esa suerte de gran lotería que ganamos a principios del siglo XX, para bien y para mal, o sea, cosas malas y cosas buenas, aunque yo tengo más bien una opinión positiva del petróleo, porque al fin y al cabo el petróleo no es ni bueno ni malo, es lo que nosotros hacemos. Entonces echarle la culpa al petróleo es una vez más escurrir el bulto y echarle la culpa a otros, ¿no? Entonces, bueno, más diciéndote esto, te estoy dando como la lista rápida y mal de los componentes de esa receta que más o menos hacen a Venezuela. Y bueno, nada, esperamos en los siguientes minutos ver cómo podemos hilvanar esto en una explicación un poco más coherente. Sabes que Cabruja decía que
la identidad venezolana consistía en no tener identidad, ¿no? Y yo, interpretándolo propositivamente, digo que esto de no tener identidad es precisamente quizás una vocación multicultural. Y nuestra multiculturalidad, le decía yo una vez aquí en Quebec, que estoy en Canadá, a los quebecois, la de ustedes a veces ha pretendido ser por decreto. La nuestra ha tocado ser muy espontánea. Entonces, en el próximo segmento vamos a hablar un poco entonces algo que para ti es una fascinación, que es que consiste en Venezuela también ser ciudadano y hasta dónde, cuánto nos falta para llegar a ser ciudadano. Ya venimos.